ignorante del contenido histórico, como mencionaba el doctor Meyer, ayuno de sensibilidad política y carente de patriotismo. Con frecuencia también se habla de la reforma energética circunscribiéndola a los hidrocarburos y en particular a petróleos mexicanos. Este fue el caso de la propuesta de Felipe Calderón en 2008 y parece ser, por lo que se sabe, por lo que se conoce, el objetivo del actual presidente. PEMEX es ciertamente en el sector energético una entidad símbolo que se encuentra, como decía el doctor Meyer, enraizada en el alma de los mexicanos. PEMEX es desde su nacimiento, por razones históricas, la empresa emblemática de la soberanía nacional. Se trata no solo de la empresa que tiene a su cargo los más importantes recursos naturales que nos da la naturaleza, aunque decía indudable nos haya escriturado el diablo, y cuyo cuidado la Carta Magna consagra como área de exclusividad del Estado y como área estratégica. No es, como mencionaba el doctor Meyer aquí, coincido perfectamente con sus planteamientos, simplemente una productora de commodities. Es una institución que, como ninguna otra, ha hecho viable el desarrollo de México, posible su factibilidad financiera y enfatizado su identidad como nación independiente. Por lo tanto, su importancia económica, importancia política, tanto interna como internacional, y su importancia social son un todo inseparable. La Constitución, como sabemos, señala como áreas de responsabilidad del Estado a la industria petrolera integral y a la creación de energía eléctrica para el servicio público. Aunque en leyes secundarias, como fue el caso de la energía eléctrica, se haya tergiversado, trastocado el espíritu y la letra, reduciendo arbitrariamente el aspecto que define la Carta Magna. Hoy, como ustedes saben, esto no se ha modificado, pero la generación de energía eléctrica para el servicio público, en un 50%, la tienen empresas concretamente españolas. El presidente Peña Nieto ha dicho que la reforma que propondrá no es privatizadora. El 17 de marzo, el día en que se conmemoró el 18, cayó el 17. Es que el 18 tenía que viajar al Vaticano a la misa del Papa. Se conmemoró el 75º, no el 14 ni el 23 ni el 40, el 75 aniversario de la explosión petrolera, que no deja de ser una fecha. Si llegáramos a los 75 años de casados, diríamos que son las bodas de diamante. Pero, en fin, no pudo estar. Él dijo que Pemex no se privatiza y no se venderá un solo tornillo de Pemex, pero no se refirió a la industria petrolera, ni a la renta petrolera, que es lo que se pretende, según sabemos, privatizar. Y aquí está la manipulación de la palabra. Ahí está la entrega que se pretende. Vamos a abrir la industria petrolera. No Pemex. ¿Quién va a comprar un tornillo de Pemex? ¿Quién va a comprar fierros viejos de Pemex? Para pensar en la industria petrolera no se necesita eso. Se necesita simplemente, como se dice vulgarmente, la voluntad política para abrirla. ¿Qué es privatizar el Estado? Es quitarle al Estado el dominio público de sus recursos, sean territoriales o de bienes, y la explotación exclusiva, monopólica integral de los hidrocarburos, incluyendo además la refinación, la petroquímica, la comercialización, etc., que de acuerdo con la Constitución y el Pacto Nacional que la creó, pertenecen a área de exclusividad del Estado. Dar ese control de los recursos y el derecho a la explotación y acceso a la renta petrolera y a la industria de valor agregado de empresas privadas no es otra cosa que privatizar. Los planteamientos que hoy se hacen para justificar la apertura, incluyendo la explicación de que Pemex no se privatizará ni se venderá, son idénticos a los que se hicieron hace 20 años para la apertura del sector eléctrico. Y hoy, como decía hace un momento, el 50% de la generación eléctrica para servicio público lo hacen empresas privadas
con generadores independientes. ¿Cuál es el debate político? Las argucias y las falacias que nos digo. Para decir asuntos determinantes se debe, como son los asuntos vinculados con la soberanía, se necesita honestidad intelectual, se necesita ética, se necesita racionalidad. No es posible una deliberación de esta naturaleza si se sustenta en falacias, en verdades a medias, o se niega lo que se pretende hacer. La estrategia de la privatización empieza por decir que no va a haber privatización, y la manipulación se presenta como fines de interés de la nación. Vamos a fortalecer nuestra industria, vamos a modernizarla, intereses que son no de la nación, sino intereses particulares. Porque es cierto que Pemex está técnicamente quebrado, que las reservas de Cantarell declinan, que no tenemos aún tecnología para perforar a grandes profundidades en el mar, aunque tampoco estamos en cero, que el sindicato de Pemex es enormemente oneroso, aunque esto por política se soslaya, que solo tenemos petróleo para 10 años con los actuales ritmos de explotación y en función de las reservas probadas. Todo esto es válido si no hacemos nada para probar nuevas reservas ni optimizamos la explotación de las reservas que tenemos, como fue el caso de Cantarell. Que en Pemex hay deficiencias y corrupción y que se requiere una reforma de fondo. Todo eso es cierto, todo eso es una verdad, pero la modificación que se requiere debe ser para el beneficio de la nación y no de intereses extraños a la misma. Porque también es verdad, lo que no se dice, es que la industria petrolera está técnicamente quebrada a propósito, con una cantidad de minas inaceptable y sin considerar su potencial y la importancia para el desarrollo del país, ni sus necesidades de inversión, de mantenimiento, de modernización y de protección de la economía y de la seguridad energética. Naturalmente que Pemex tiene una exacción de sus recursos. Se le quitan a Pemex todos los dineros del mundo. Me decía en una ocasión un señor que sabe de negocios, un señor que se llama Carlos Slim, me decía: ¿qué opinas de un gobierno? Estamos en la mesa social. ¿Qué opinas de un gobierno que tiene una industria petrolera que le cuesta $10 sacar el petróleo y lo está vendiendo a 100 y que tiene quebrada su empresa? Le dije: pues mira, yo creo que opino lo mismo que tú. Y ahí se terminó la conversación. Obviamente, si eso sucede, ¿cómo se puede quebrar una empresa? Pues solamente con ganas de quebrarla. Obviamente, si se le quitan de impuestos el 125% de sus ingresos, pues no hay quien resista, ¿no? Seguramente la privatización, si se lograra, no sería lo mismo, no les quitarían los 125% de impuestos. Ahora, ¿por qué decimos que se está privatizando? ¿Qué dice el Pacto por México? Hoy en la mañana, sabiendo que venía yo a esta plática, unos jóvenes duros de la Universidad de Querétaro me invitaron a dar una plática, y una plática pues, muy semejante. Y luego me decían: ¿qué podemos hacer? Yo decía: a ver, levante la mano, no les hago la pregunta a ustedes porque no quiero comprometer a nadie. Levante la mano el que leyó ya los 95 puntos del Pacto por México. No la levantó nada. Y bueno, pues primero infórmense, es lo primero que tenemos que hacer para defender. En el Pacto por México hay 95 puntos que indican hacia dónde nos quieren llevar nuestros gobernantes. Bueno, entenderemos a dónde nos quieren llevar nuestros gobernantes. Pero ¿qué dice el Pacto por México en relación a los hidrocarburos? Cosa que según yo va contra la Constitución y que va en beneficio económico de intereses que no son los intereses nacionales. Hay 4 puntos del Pacto por México que se refieren directamente al petróleo. El compromiso 54 del Pacto por México dice: se mantendrá, lo de arriba, salvo lo rojito que se lo puse yo, es textual.
Se mantendrá en manos de la nación a través del Estado la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. No es una empresa pública, es un organismo público. En todos los casos, la nación recibirá la totalidad de la producción de los hidrocarburos. Pero no dice, Pemex no se privatiza, pero se convierte, según esto, se convertirá en empresa pública. Que entre empresa y organismo parece que es trivial el asunto, pero no es de ninguna manera. Pemex recibirá la totalidad de la producción, es decir, otros también van a producir. Si no, ¿cómo resulta que recibe toda la producción? Si él hace, pues la tiene que tener, ¿no? Esto quiere decir que otros van a producir, pero le van a entregar toda la producción, porque el petróleo es nuestro, y eso sí. Pero no especifica a cambio de qué. Y ahí viene lo que mencionaba el doctor sobre los contratos. Yo voy a sacarlos y te los voy a dar a ti. Nada más que me vas a pagar lo que me costó la configuración y además me vas a dar por cada barril que yo te entregue, como ya se está haciendo en algunos contratos incentivados, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, los que quieran, dólares por barril. Pemex entregará en efectivo para recibir toda la producción parte del valor del producto, o sea, parte de la renta petrolera a esos otros que van a producir. Esto es anticonstitucional. ¿Por qué? ¿Qué es la renta petrolera? La renta petrolera es la diferencia que hay entre lo que me cuesta sacar un barril y en lo que lo vende. Si lo que me cuesta sacar un barril sube al doble, por decir cualquier cantidad, bueno, pues estoy utilizando parte de la renta petrolera, cosa que es anticonstitucional. ¿Qué dice el compromiso 55 del pacto? Se realizarán las reformas necesarias en el ámbito de la regulación de entidades estatales como en el sector energético y fiscal para transformar a Pemex en una empresa pública, de cadena. ¿Para qué van a transformar a Pemex en una empresa pública? Es un organismo público. Pues porque la empresa pública tiene otras condiciones y no se requiere, pues, no se define como área estratégica la que atiende la empresa pública, sino como área prioritaria y entonces ya no es exclusividad del Estado. Que se conserve como propiedad del Estado, pero que tenga la capacidad de competir en la industria, o sea, convertirse en una empresa de clase mundial. Para ello será necesario dotarla de las reglas del juego. Confirma la voluntad política de quitar a Pemex de las áreas estratégicas y convertirla en una corporación de mayoría de capital estatal. Confirma que se prevé la participación directa de corporaciones petroleras que operan en el mercado nacional, sino con quién compite Pemex. Pemex no se privatiza, se privatiza la industria petrolera nacional. Esa es la manipulación, el juego, el palabra. ¿Por qué? Así como se dijo, ¿saben qué? Ahora que nos reunimos ahora entre amigos, no hablemos de seguridad y no toquemos de energía. Vamos mejor a decir que vamos a desarrollar cursos de economía nacional y que tal y cual, ¿no? Gracias, Mr. Obama, y se fue Mr. Obama y no tocaron ni la parte energética, que van a hacer cosas muy bonitas para la energía limpia y la seguridad. Sí, también, pues, la seguridad no va a pasar nada. ¿Qué dice el compromiso 56 del pacto? Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción. Aquí sí no dicen de Pemex. Aquí sí dice que se va a ampliar la capacidad de ejecución de la industria de exploración mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera. ¿Qué quiere decir maximizar la renta petrolera? En español se diría, no es Pemex sino industria, es decir, otros operadores privados se incorporen a la industria petrolera con Pemex. Y maximizar la renta petrolera significa en castellano o en español, no, pues cualquier. Se acelerará la extracción de crudo para exportarlo en beneficio de países extranjeros. Ya hasta la OECD nos dijo, hagan ahorros de energía, porque eso nos va a permitir disponer de más barriles para exportarlos. Estamos buscando la seguridad energética de otros países. Vamos al pasado. ¿Qué ha pasado? Esta es una gráfica de 2005
De lo que ha pasado con las reservas de 1990 a 2005, en Arabia Saudita subieron un poquito, en Irak subieron un 15%, en Venezuela subieron una barbaridad, en Estados Unidos declinaron un poco, y en México pasamos de 51 mil millones de barriles a 12 mil millones de barriles. ¿Por qué? Pues estamos exportando una enorme cantidad de petróleo que no debiéramos exportar y nos importa un demonio la seguridad energética del país. Esto no considera otras muchas cosas. ¿Qué dice el compromiso 57 del pacto? Se creará un entorno de competencia en los procesos económicos de eliminación de petróleo y transporte educativo. Más claro, ni el agua, ¿no? Pemex será un operador más, un refinador más, que va a participar con otras corporaciones petroleras y, bueno, residuos de valor agregado se entregarán, concesionarán, maquilarán o directamente operarán con sus inversiones. Expresa la voluntad política de entregar la renta petrolera a través del suministro de petróleo crudo, seguramente con condiciones preferenciales y entregando el petróleo. Esto es clarísimo. Ahí están diciendo, de la refinación para afuera, o sea, todo el crecimiento de la industria petrolera aguas abajo va a ser privada. En suma, ¿qué pretende estos 4 puntos? Entregarle a la inversión privada el crecimiento de la industria corriente hacia abajo, desde la refinación, permitir, a través de contratos de riesgo, incentivados de servicios múltiples y de alianzas, dar acceso a la iniciativa privada de exploración y con ello, aparte de la renta petrolera. ¿Quieren llamar esto privatización? No lo quieren llamar privatización, no lo llamen privatización, pero llamen cosas como es su nombre en castellano, entrega de la renta petrolera. Y vamos en sentido contrario a lo que pasa. Esta es la gráfica de las condiciones de las reservas en el mundo en 1970 y este es el 2009. En 1970, hace 40 años, o 50, cuando empezamos con esta última época, el 80% de las reservas del mundo estaban en manos de las 7 hermanas, de las grandes empresas petroleras. Hoy, las empresas petroleras tienen el 3% de las reservas. Las empresas nacionales están recuperando sus reservas. Lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Venezuela, lo está haciendo Ecuador, lo está haciendo Kazajstán, y hace 8 días, no está en esta gráfica obviamente, hace 8 días Putin nacionalizó la móvil, estaba asociada con los rusos, y los indemnizó con 55 mil millones de dólares. Porque estamos yendo hacia esto. Las empresas nacionales se han dado cuenta de lo que decía aquí el doctor Meyer, que el petróleo es originariamente de la nación, un recurso, y la nación no tiene por qué entregarlo. Su enorme cantidad de recursos que no tiene por qué entregarse al usufructo privado. ¿Cuáles debieran ser entonces, esta es la los postulados básicos de una reforma energética? Respeto y restricto a lo que dice la Constitución, sin contratos de riesgo disfrazados o productores independientes. El interés nacional, objetivo único de la Estrategia Nacional de Energía, o sea, la seguridad energética de la nación y su soberanía. Y esa energía, palanca del desarrollo nacional. Aquí sí el ejemplo de Statoil, de esta empresa a la que se refiere el doctor Meyer, es importante. Dijeron, tenemos recursos de petróleo, bueno, vamos a sacar el petróleo que necesitamos, pero vamos a sacarlo nosotros, vamos a hacer una industria de bienes de capital, vamos a hacer nosotros nuestras perforaciones, vamos a hacer nuestras plantas de tubos, vamos a hacer nuestras plantas de válvulas. Aquí vamos en sentido contrario. Aquí hace algunos años, y a raíz del sector petrolera, se crea una industria de bienes de capital, hacemos tubos, hacemos válvulas, hacemos árboles de Navidad, hoy ya no hacemos nada. Se desintegró todo, pero todo lo hacemos en contratos ya en mano y son que tienen que ser financiados por los bancos externos y competir con la gente de aquí, con dinero que le presta la banca, que ya no es mexicana, no pueden hacer. Entonces, debe ser una palanca del desarrollo nacional y el desarrollo nacional debe propiciar
el desarrollo de la industria petrolera. Las propuestas que deben ser: establecer un sistema de producción nacional integral y flexible, de acuerdo con las estrategias de largo plazo, que tenga puesto como objetivo los criterios del bienestar nacional. La consideración integral en el sector energético en sus fuentes primarias. O sea, no nada más, ahora es Pemex, vamos a, porque ahí están los contratos, no. El sector energético es todo en su conjunto. Resulta absurdo, como ha pasado, que cambiamos todo el sector eléctrico a producir con gas, cuando no tenemos gas, y quitamos todo el combustorio independientemente de sus problemas ambientales, y ya no sabemos qué hacer con Chapopote. Tenemos los recursos, pues, seguros e impresos, y desarrollemos tecnológicamente las cosas para liberarnos de los gases de efecto invernadero y lograr las cosas al revés. Y potenciar, revertir la tendencia de CFE a ser comprador de energía y la de Pemex a ser administrador de contratos. Una explotación racional de los hidrocarburos. Es absurdo lo que decía la gráfica anterior. Tenemos que definir cuánto vamos a explotar, cuánto vamos a sacar, pero eso debe ser siempre menos de las reservas que incorporemos como reservas probables, para poder ampliar nuestro horizonte de desarrollo, no es a 20 años, sino a 2000. Y quitar la quema indiscriminada de gas que sucede, por ejemplo, en Qatar, porque se sobreexplotaron los crecimientos, ahora se inyecta nitrógeno, se contamina el gas asociado, que no sirve para nada, y entonces lo quemamos. Quemamos millones de barriles al día en Qatar. Incrementar el PEM de la cualidad de producción nacional de combustibles, la refinación, y lógicamente el servicio de los petroquímicos, para evitar una dependencia del exterior cada vez más dañina. Y que no nos digan que nos están subvencionando la gasolina, que no tiene nada que ver el precio de la gasolina con lo que hace Pemex. El precio de la gasolina lo impone la Secretaría de Hacienda y no tiene nada que ver con los gastos de producción de la gasolina. No hay ningún subsidio. Pagamos la gasolina igual de cara o más cara que los Estados Unidos. Reconstituir la vertiente petroquímica de los recursos del hidrocarburo. Hemos cancelado la función de petroquímica. La industria petroquímica secundaria no tiene recursos para desarrollarse porque Pemex canceló todas sus plantas petroquímicas. Estamos en México importando más de 30,000 millones de dólares de petróleo. Y estamos cancelando la industria que deviene de los petroquímicos, que es la de todo lo demás. Los comentarios de la mañana con los muchachos de la universidad, que si ahorita dijéramos en un arte de magia que desaparezca aquí en este momento todo lo que tenga petroquímica, o sea, se caerían sentados en el suelo y cuidados, ¿no? Sería una sección pista, ¿no? Y bueno, no podemos ver esto porque se nos cae hasta la pantalla. Bueno, pues esa industria que va desde los zapatos, de tenis, ¿no? No la desarrollamos en México porque no tenemos petroquímica. Y esto es un crimen, no es nada más lo que gastamos en traer combustibles y importar los petroquímicos, sino el tropiezo que tiene la industria. Dar autonomía técnica y financiera a los organismos de Pemex. Si nosotros sacamos a Pemex y a la Comisión del presupuesto nacional y lo dejamos como es, por ejemplo, Electricité de Francia, que es un organismo que del Estado, ahora también tiene parte privada, pero cuando era estatal, que podía asumir sus deudas y podía invertir. Si yo necesito una refinación, una planta de refinación, pues voy, consigo un crédito y lo pago. Y si Pemex sale a conseguir un crédito en la banca, ahorita vamos a tener cola de banqueros en el mundo ofreciéndole dinero a Pemex, que Pemex podría pagar perfectamente bien, porque son inversiones rentables. Pero no puede, porque está en el presupuesto de la nación, aumenta la deuda y ahí el Fondo Monetario Internacional no nos permite subirnos de no sé cuánto. Entonces, las empresas son absolutamente autosuficientes, que pagaran los impuestos muy importantes, que pagaran los derechos, absolutamente, impuestos adecuados, y que pudieran utilizar sus recursos para desarrollar sus acciones. Operar las hidroeléctricas del país con criterios
no nada más económicos. En electricidad ahora, como hay que comprar a las empresas españolas toda la energía que producen, pues las plantas hidroeléctricas ahí aguántenlas, no le echen mucha agua a la presa aquí, ahorita tal y que cual, aunque crezca, total viene un huracán, se inunda Tabasco, se mueren algunos de Villahermosa, pero bueno, pues es voluntario, tenemos que comprarle a todos los kilovatios a los españoles. No, tenemos que considerar eso. Analizar el potencial de los tesoristas, de explotación depredadora en los bosques, que todavía mucha de nuestra gente utiliza la leña para vivir. Adecuar el sistema eléctrico nacional para que otras energías puedan incorporarse a la red con toda facilidad. Un programa de ahorro y uso eficiente de energía para disminuir las grandes dispendiosas. Somos muy malos productivamente en nuestra industria. Gastamos demasiada energía por producto obtenido. Debemos compensar esto y tener mejores condiciones, tener un transporte más eficiente y restituir la capacidad de diseño y ejecución de proyectos de los organismos del sector. Hemos desintegrado nuestros grupos de ingeniería, tanto en el sector público como en el privado. Hace 25 años, 30 años, teníamos 20 millones de horas consultor, ingeniero, instaladas en el sector privado y público. Hoy tenemos 5 millones. Se ha caído porque hemos estado subsidiando a los grandes países, mandándoles a hacer allá todo lo que aquí deberíamos hacer nosotros. Hay que rescatar los institutos de investigación para que sean verdaderamente los brazos tecnológicos del sector y no dejarlos a que tienen que ser ustedes autosuficientes y a ver qué venden para vivir con el presupuesto de este. Y entonces lo que venden el Instituto Mexicano del Petróleo, vender catalizadores de nueva creación, venden cursos para las secretarias de petróleos mexicanos. Hemos acabado con los institutos en un momento en donde el área del conocimiento, la investigación es absolutamente fundamental. Y estimular la participación de ingenieros y técnicos mexicanos en las empresas. Aprovechar la reserva establecida en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, en el Tratado de Libre Comercio fuimos a dar todo lo que querían. Sin embargo, logramos defender el petróleo. Aceptamos sacarlo y no hay una sola cuestión que nos obligue en el sector energético a ningún compromiso especial. Bueno, pero somos más papistas que el Papa, ¿no? No podemos hacer nada que no tenga las reglas del Tratado de Libre Comercio, también el sector de energía, y bueno, pues estamos dando todos los contratos a los extranjeros. Desde luego, estos cambios radicales tienen que hacer siempre y cuando se limpie, bueno, además de que es libre de corrupción y del sector, trabajar con honestidad, inteligencia, eficiencia, capacidad profesional, planeación, supervisión adecuada y patriotismo. Bueno, sí. Casi nada. Establecer un sistema de transparencia y rendición de cuentas con seguridad social y respetar el espíritu y la letra de la Constitución. Estos últimos son buenos deseos. Podríamos hacer efectivos si nos decidiéramos a hacer lo que se hizo en 1938, a conformar una verdadera fuerza social y que digamos un guapo en la mesa, basta ya de corruptelas, de cochinadas y de actitudes antiguas.